Ahora, ¿qué pasó, weón? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, qué tal, cómo están? ¿Se me escucha o no? Sí, se la escucha, profe. Sí, se le escucha, profesor. Ya, perfecto, perfecto. Ya, ya, perfecto. Oh, ya, chicos, ¿qué tal? Buenos días otra vez con todos. Hoy es la semana número 17, es la última clase de Historia Universal. De Historia Universal, la próxima semana terminamos con Historia del Perú. ¿Ok? O sea, la próxima semana no, sino la próxima semana donde haya clases, porque la próxima semana es feriado, ¿no es cierto? Em, Así que vamos a continuar. Nos quedamos en la Guerra Fría, en Historia Universal. Jason, tú has puesto no, no significa que no se me escucha. ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? Ya, ya no sé. Sí se escucha. ¿Escucha o no? Profe, sí se la escucha, no Sí se se me preocupe. escucha. Ya, perfecto, perfecto. Ya, ya, ya. Es que acá Jason pone no, no sé. O quizás no en otra cosa y no sé. He subido el PPT de la semana 15 porque recuerdo que nos quedamos aquí. Además, creo que esto va a ayudar para contextualizar lo que viene después. La clase de hoy empieza desde el proceso de la descolonización de, sobre todo, países africanos y asiáticos, pero todo esto está dentro del marco de la Guerra Fría. Y yo recuerdo que me quedé en el fin de semana. ¿Ok? Entonces, empezamos desde aquí. En 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, Hitler se suicida en abril de 1945 y en agosto el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry Truman, alguna vez San Marcos preguntó sobre esto, ¿ah? ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos este, que ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas? Bueno, fue Truman. Roosevelt, que él fue el presidente de Estados Unidos desde que Estados Unidos ingresa a la guerra después de Pearl Harbor, hasta fines de abril había sido el presidente, pero murió por derrame cerebral o algo así. Entonces, quien asume es el vicepresidente llamado Harry Truman, y él es quien ordena el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Después de esto, Japón se rinde y el emperador Hirohito se rinde y se termina la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento se inicia un nuevo periodo de la historia universal que se conoce como la Guerra Fría, ¿ok? Que según la cronología que vemos aquí, habría durado 40 y... ¿Cuántos años, chicos? 46 años, ¿no? 46 años de 24. Guerra Fría. Acá hay... 44. Gracias por la corrección. 44, 44. Más de 40 años ya, más de 40 años. 54, ¿Ok? profe. Más de 40. No, profe, 50. ¿Quién está mal aquí? Ya, bueno, no importa. Duró todo ese tiempo que ven ahí, ¿ok? Del 45 al 91. Acá hay una pequeña definición de lo que fue la Guerra Fría. Dice acá fue un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la URSS. Y por eso se llama Guerra Fría. O sea, es una metáfora, obviamente, ¿no? Fue una guerra fría porque Estados Unidos y la URSS nunca llegaron a enfrentarse directamente. Si eso hubiera pasado, este, hoy estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Porque si Estados Unidos y la URSS se hubieran enfrentado, eso hubiera desencadenado, lógicamente, una Tercera Guerra Mundial. Y quizás ni siquiera estuviéramos aquí, ¿no es cierto? El mundo se hubiera destruido. Porque una característica de estos dos países durante este contexto que se llama la Guerra Fría es que ambos van a desarrollar programas nucleares, o sea, armas de destrucción masivas, bombas nucleares. Las de Hiroshima y Nagasaki, las primeras bombas nucleares en
lanzarse, van a ser cohetecillos frente a las futuras bombas que van a ir, eh, digamos, desarrollándose y con cada vez niveles más grandes y altos de destrucción. ¿Mm? Entonces, fue una guerra fría en ese sentido. Nunca Estados Unidos y la URSS llegaron a enfrentarse, estas dos grandes superpotencias que van a hegemonizar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, fue una guerra fría entre ellos, pero fue muy caliente en otros lugares del mundo, porque hubieron guerras durante este periodo llamado la Guerra Fría. La Guerra de Corea, que fue la primera guerra de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, otra guerra muy eh, conocida, importante de este periodo, la guerra en Afganistán, la guerra, qué sé yo, también podríamos mencionar a la Revolución Cubana en algún sentido. Entonces, la Guerra es fría para Estados Unidos y la URSS, pero es muy caliente en otros lugares del mundo, donde sin embargo ambos países van a intervenir de manera indirecta, apoyando con armas o incluso enviando directamente parte de su ejército. Sí, sí, claro, hay muchas guerras, ¿no? Y en distintos lugares del mundo, pero he mencionado las más conocidas, las además las más mortíferas, digamos, ¿no? La que generó más muertes. Además hay genocidio, bueno, muchas cosas pasan en estos años de la Guerra Fría. Entonces el mundo, dice acá, quedó dividido en dos grandes bloques. Estados Unidos representaba el modelo capitalista, la democracia liberal, y la U representaba el modelo socialista, ¿no? El comunismo, el socialismo. Ahora, dicha rivalidad se llevó dice acá, a cabo en distintos planos, en distintas esferas. Sí, o sea, nunca una guerra directa, eso ya lo hemos dicho, pero se van a enfrentar indirectamente en algunas guerras, pero también en otros ámbitos, en el ámbito del cine, en el ámbito del deporte. Hay una lucha ideológica también entre estos superpaíses que quieren demostrar qué modelo es mejor o superior al otro, ¿ok? Entonces, no sé, ambos quisieron demostrar quiénes tenían los mejores ajedrecistas, quieren, por ejemplo, desarrollaban mejor inventos vinculados al espacio, a la llegada al espacio. La carrera espacial también es parte de esta Guerra Fría. Rocky 4, la Agente 07 James Bond, 007 James Bond, por ejemplo, porque otro aspecto importante tiene que ver con la red de espías que tienen los Estados Unidos, sobre todo desde el que se dirige desde la CIA, y lo mismo de la URSS que se dirige desde la KGB. De hecho, el presidente actual de Rusia, Putin, fue parte de la KGB. Entonces, es una guerra que se dirige así es, así es, el famoso Kasparov, ¿no es cierto? Entonces, en las Olimpiadas también, ¿qué país tenía más medallas de oro? ¿No es cierto? Entonces, es una guerra que se va a desarrollar en muchos ámbitos, en distintas esferas, en distintos planos, ¿ok? También habrá una carrera armamentista, como ya dije, ¿no? ¿Quién desarrolla armas nucleares más destructivas? Más, más destructivas, destructoras. Entonces, el mundo vivió una época de gran tensión, dice aquí, por el temor que podría significar el estallido de una tercera guerra mundial. Mm. Finalmente eso nunca pasó. En un momento ambas superpotencias llegaron a tener tantas ojivas nucleares que podían destruir este planeta más de 10 veces. ¿Ok? Y en esta época básicamente es la URSS y Estados Unidos los que tienen armas de destrucción masiva. Después ya habrán otros desarrollos de programas nucleares, ¿no? En otros países como Francia, Inglaterra, pero en esta época de la Guerra Fría, básicamente Estados Unidos y la URSS. Se inició, dice acá, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya, esto es importante, chicos. San Marcos ha preguntado un par de veces sobre esto. La Guerra Fría oficialmente, digamos, se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, después de la rendición de Japón, pero ya se fue perfilando desde antes que acabe oficialmente la guerra. En 1945, sobre todo en la conferencia de Yalta, Roosevelt, Stalin y Churchill se reunieron para delimitar el futuro del mundo después de la guerra. O sea, a inicios de 1945 ya se sabía, o a fines de 1944, ya se sabía que Alemania iba a caer, ya se sabía, y se tenía que definir el problema de algunos países como Polonia, el problema de países como Yugoslavia, el problema para Estados Unidos, que significaba Japón. ¿M? Japón. Entonces, todo esto se empezó a definir en estas conferencias de entre fines de 1944 e inicios de 1945. Potsdam y Yalta son conferencias de los grandes líderes de estas potencias, incluido
Churchill en el caso británico, para definir el futuro del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el inicio de la Guerra Fría oficialmente, digamos, se está produciendo en estas conferencias de Yalta y Potsdam, pero ya oficialmente es, digamos, cuando Japón se rinde, ¿no? Características de la Guerra Fría: el mundo entra en una fase bipolar, o te alineas con Estados Unidos o te alineas con la URSS, ¿no es cierto? Es un mundo antinómico, de dos antinomias, un mundo pendular, ¿no es cierto? Países pro Estados Unidos frente a países que se alinean a la URSS, em, y a estos países se le llamará también países satélites, ¿no? Así como la Tierra tiene su satélite que gira alrededor la Luna que gira alrededor de la Tierra, bueno, hay países satélites que están bajo la órbita de estas dos grandes superpotencias. Surgimiento de carreras nucleares. Bueno, la URSS desarrolla o le muestra al mundo su primera bomba nuclear en 1949. En 1949, la URSS también desarrolla su propia, digamos, arma nuclear. Entonces hay una carrera armamentista, hay algo que los historiadores llaman el equilibrio del terror. Hay una competencia por saber qué país tiene las armas más destructivas, las mejores, las más avanzadas, la tecnología más desarrollada. Entonces hay un equilibrio del terror. eh, Choques a través de terceros países, como le dije. Hay guerras no directas entre Estados Unidos y la URSS, pero sí en otros países que ya he mencionado, donde ambos van a apoyar directamente a los bandos que se van a enfrentar. ¿Ok? Em, entonces, esas son algunas de las características. Bloques, ¿no? Estados Unidos, la Guerra Fría se inicia cuando el presidente de Estados Unidos era Harry Truman. Recuerden que Roosevelt muere, Harry Truman ordena el lanzamiento de las bombas atómicas y él es el primer presidente de Estados Unidos cuando se inicia la Guerra Fría. Por el lado de la URSS es Stalin. Aunque Stalin morirá prontamente, él muere en 1953, 8 años después que se termine la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como les decía hace un momento, Estados Unidos representa el capitalismo, a la ideología capitalista, a la democracia liberal, mientras que la URSS al socialismo. Europa está devastada después de la Segunda Guerra Mundial, así que había que ayudarla a recuperarse económicamente. Por eso Estados Unidos va a promover un plan de ayuda económica que se llama el Plan Marshall. No se llama así porque es el nombre de un economista norteamericano. La URSS no se iba a quedar atrás, entonces también tenía que promover un plan de ayuda económica, sobre todo para los países de Europa del Este. Estados Unidos apoya a través del Plan Marshall a los países de Europa del Oeste, mientras que la URSS apoyará a través del Plan Molotov a los países de Europa del Este, ¿ok? A través de los países de Europa del Este. A esto también se le llamó la Comecon, por si acaso, la Comecon, ¿ok? Ayuda económica de la URSS, Europa Oriental, mientras que el Plan Marshall, la ayuda económica de Estados Unidos, Europa Occidental, sobre todo. Ahora, ambos también van a crear programas de alianzas militares, digamos. ¿M? Estados Unidos crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que inicialmente, acá dice, no es una alianza militar entre Estados Unidos y sobre todo sus aliados de Europa Oriental, básicamente Francia e Inglaterra o el Reino Unido y la Gran Bretaña. Nace con 12 países miembros, la OTAN, hoy son 32. Y hay un país latinoamericano que hace poco se adscribió a la OTAN. No sé si alguno de ustedes, Adrián, que es el sabelón del grupo, eh, hay un país latinoamericano que es de la OTAN, hace unos años, en la época del presidente Santos, se adhirió a la OTAN. Em, ¿Algunos de ustedes saben cuál es? Ojo, la OTAN es una organización que sobrevive, ¿ah? La guerra en Ucrania ahora, que enfrenta la Federación Rusa y Estados Unidos. En realidad es una guerra de la OTAN contra Rusia en suelo ucraniano. Bueno, esta OTAN, repito, nace en este contexto de inicio de la Guerra Fría. Y bueno, nace en 1949 y en 1945 la URSS crea algo parecido que se llamará el Pacto de Varsovia, ¿ok? Que también es una alianza militar entre países miembros de la URSS, sobre todo de Europa del Este. Entonces, Europa, si se dan cuenta, Europa se divide, ¿no? Europa del oeste, Europa del este. Y a esa línea imaginaria que divide Europa, Winston Churchill le llamó la cortina de hierro. La cortina de hierro. Se creó una cortina de hierro, dice Churchill, una línea imaginaria que divide Europa en dos. ¿Mm?
Entonces, así se inicia la Guerra Fría, digamos, a través de estos planes de ayudas económicas y a través de la creación de estas alianzas militares. Otro aspecto importante de los inicios de la Guerra Fría tiene que ver con la carrera espacial. Ah, otra cosa, chicos, antes de pasar a hablar de esto. Generalmente a la Guerra Fría, no está en el PPT que les estoy mostrando, pero generalmente la Guerra Fría se le divide en tres fases. La primera fase, lo voy a escribir aquí, iría del 47 al 53, ¿ok? Esa es la primera fase de la Guerra Fría. Aquí, por ejemplo, se produce esto, el Plan Marshall, el Plan Molotov, se la Comecon, la OTAN, y se produce la Guerra de Corea. Esto sería parte de, repito, la fase inicial de la Guerra Fría. Se termina en el 53 porque pasa algo importante en ese año, muere Joseph Stalin. Muere Joseph Stalin, entonces ya hay una fase distinta con el que hereda la máxima dirigencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, que será Nikita Khrushchev. La época de Khrushchev se le conoce como la época de la coexistencia pacífica. Entonces, así se iniciaría la segunda fase de la Guerra Fría, que sería del 53 hasta el 77. ¿Ok? Esa es la fase, repito, que se conoce como la coexistencia pacífica. Ya no está Stalin, ahora está Nikita Khrushchev, que extiende su mano con Estados Unidos, además por el temor natural a la autodestrucción, porque ambos cada vez están creando bombas atómicas, repito, más sofisticadas y más destructivas. Entonces había que distender la situación y tratar de coexistir, ¿no es cierto? Por eso coexistencia pacífica. Del 77 al 89 se habla de un pequeño rebrote. Otra vez hay tensiones, hostilidades entre estas dos grandes potencias, pero esto se terminaría con la caída del muro de Berlín, que es el inicio de la desintegración de la URSS. La URSS se desintegra oficialmente en 1991. ¿M? Y ahí ya sí se acabaría definitivamente la Guerra Fría. Entonces, estas serían las tres etapas, digamos, en las que los historiadores generalmente suelen dividir la Guerra Fría. ¿M? Hablemos de la carrera espacial. Les dije que la guerra es fría, no hay una guerra entre Estados Unidos y la URSS, pero están luchando en distintos ámbitos, ¿no es cierto? En distintos planos, el deporte, bueno, el espacio es parte de la lucha entre estas dos grandes superpotencias. ¿Quién llega primero a la Luna? ¿Quién conquista el espacio exterior? ¿Mm? El cosmos. De hecho, a los no les puedo decir astronautas. Los rusos a estos que viajan al espacio les llaman cosmonautas, porque salen al espacio exterior, al cosmos. Se habla propiamente de astronautas cuando el hombre llega a la luna, porque pisa un astro, ¿no? Que es la luna. Entonces, los gringos ya tienen astronautas. Los soviéticos tuvieron cosmonautas. La carrera espacial empieza ganando la URSS. El primer satélite enviado al espacio es de la URSS, se llama el Sputnik. El primer animal en ser enviado, o el primer ser vivo, perdón, en ser enviado al espacio es una perrita que se llama Laika y que también es enviado por una onda de la URSS. El primer ser humano en salir al espacio también es un soviético, se llama Yuri Gagarin. La primera mujer en salir al espacio también es una soviética, se llama Valentina Tereshkova. Em, pero ¿quién gana la carrera espacial? Es como una carrera maratón, son 42 kilómetros. Yo hasta el kilómetro 40 voy en primer lugar. Y en los últimos 2 kilómetros, el que me seguía, ¿no? El segundo lugar me rebasa, me pasa y gana la carrera. Bueno, llegar a la luna era eso, era ganar la carrera espacial. Y quienes llegan a la luna son los estadounidenses, ¿ok? El 21 de julio de 1969 Estados Unidos logró llegar a la luna con la misión Apolo 11. Ahora, hay teorías conspiranoicas que dicen que los estadounidenses nunca llegaron a la Luna, pero la URSS aceptó la llegada de Estados Unidos a la Luna. Así que yo creo que eso es barata, cualquier teoría de conspiración, ¿no? Em,
Después habrán más misiones a la Luna, habrán 6 misiones más. El Apolo 11, el Apolo 12, el Apolo 14. Hay un problema con el Apolo 13, no llegan a la Luna, el Apolo 15, el Apolo 17 creo que es. Conspiran. Ah, sí, eso dicen, pues, Adrián. Pero yo particularmente creo que si no hubieran llegado rápidamente, esto se hubiera desbaratado, ¿no? Pero la U, repito, aceptó la llegada de Estados Unidos a la Luna. Hubieron, repito, más misiones Apolo. La última, si no me equivoco, es el Apolo 17. ¿Ok? Luego el hombre no ha vuelto a ir a la Luna hasta el día de hoy. China ha enviado sondas, creo que la India también, pero los seres humanos no hemos vuelto a ir a la Luna desde la última misión Apolo, eh, ok, ya hace varios años, varias décadas, porque es caro ir a la Luna. Exploraron eh, algunas zonas, la Luna, ¿no? El suelo rocoso, sus propiedades químicas, qué sé yo. Bueno, y los programas de Estado, la NASA ya dejó de enviar más seres humanos a la Luna. Entonces, la carrera espacial es otro aspecto importante de esto que se llamó la Guerra Fría. La Guerra de Corea es la primera guerra de la Guerra Fría. Y en Corea la guerra es caliente, no es fría. Acá se masacran coreanos del norte y coreanos del sur. ¿M? Acá hay dos Coreas, ¿no es cierto? Se traza una... Bueno, vamos a mejor ir en orden. Dice acá causas. El temor de Estados Unidos a la expansión del comunismo en el lejano oriente. En 1950 se inicia la Guerra de Corea, pero un año antes, China ya había nacido la República Popular China. 1949, República Popular China. Y esa República Popular China nace siendo comunista. Ahorita voy a hablar de la Revolución China, de Mao Zedong o Mao Zedong, ¿ok? Entonces, Estados Unidos temía de que si China, y era China, que es un país, es el cuarto país más grande del mundo, es un país súper poblado, y hoy es la segunda economía del mundo. Imagínense en esos años, o sea, Estados Unidos, de hecho, eso se le va a, después voy a hablar de esto, ¿ya? Pero a Truman se le va a señalar mucho por no intervenir en China y permitir que el comunismo triunfe en China con Mao Zedong. Bueno, entonces ahora Corea también quería volverse comunista y eso es algo que Estados Unidos ya no va a permitir. Por eso dice acá el temor de Estados Unidos a la expansión del comunismo en el lejano oriente. ¿M? Y después por lo mismo invadirá Vietnam para evitar que el comunismo se siga expandiendo por Asia. Bueno, dice acá, en 1950 se inicia la guerra, se enfrentan Corea del Norte, que es comunista, ¿ok? Que será apoyada por la URSS, obviamente, por Stalin, Stalin todavía está vivo en 1950, y por Mao Zedong, ¿no? China, ya les dije, un año antes ya se había vuelto comunista. Y Corea del Sur, que obviamente está apoyado por Estados Unidos, ambos enviarán armas, tanques, aviones, ¿ok? Es una masacre esta guerra de Corea que dura 3 años. Apoyo directo a Estados Unidos a través de la ONU, los cascos azules de la ONU. Ah, eso también es algo importante, inicio de la Guerra Fría, se crea la ONU. De hecho, la ONU ya empezaba a perfilarse también en 1944, en estas conferencias de Potsdam y Yalta, pero oficialmente se instituye después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial. Nace la ONU entonces, nace la Asamblea General de la ONU. Hubo un presidente peruano de la Asamblea General de la ONU y también hubo un secretario general de la ONU que también fue peruano, un tal Javier Pérez de Cuellar. De él voy a hablar la próxima clase cuando hable del Fujimorismo. Bueno, entonces nace la ONU, que está del lado de Estados Unidos, y que apoyará a Corea del Sur. Como les dije acá, interviene China y la URSS a favor de Corea del Norte. Es una masacre. Trazan una línea acá de división, que es el paralelo 38. Aquí dice paralelo 38. Y finalmente, después de matarse por 3 años, firmarán un armisticio, que es conocido como el de Panmunjom. Ahora, hay una particularidad en esta guerra. Después de no sé cuántos años ya pasó desde 1953 hasta el día de hoy, no hay un tratado de paz definitivo o de límites definitivo entre las Coreas. Un armisticio, recuerden, es un alto al fuego, no es un tratado de paz definitivo. Panmunjom es solo un armisticio. Por eso es que hasta el día de hoy todavía hay beligerancia, hostilidades, tensiones entre las dos Coreas, ¿no? Kim Jong-un, que es el gordito que está acá,
¿no? De tanto en tanto hace sus pruebas nucleares, ¿no es cierto? Sus misiles balísticos, intercontinentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una guerra inacabada, la guerra de Corea. ¿Mm? Las dos Coreas se mantienen divididas y consolidan sus sistemas políticos. Hasta hoy, Corea del Norte es un país comunista y Corea del Sur un país capitalista, ¿ok? Bueno, entonces es la primera guerra de la Guerra Fría. Ahora sí, pasemos a la semana 17. Seguimos en el contexto de la Guerra Fría. Toda esta clase va a ser básicamente los acontecimientos más importantes de la Guerra Fría. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Antes eran 50, ahora son 37, cada vez son menos. Quizás ya hay un agotamiento de 17 semanas, ¿no es cierto? Pero chicos, esto no puedes nadar y ahogarte en la orilla. Tienes que seguir luchando con determinación hasta el último. Hay gente que en el bus que lo dirige el día del examen de admisión está leyendo sus fórmulas y está repasando. Bueno, en mi caso yo dices, no, yo ya no, hasta un día antes estudié, hasta un día antes estudié. El día del examen ya, ya era yo y mis conocimientos, ¿no? Bueno, ya. Seguimos en la Guerra Fría y seguimos en esto que es la etapa inicial, del 47 al 53. Porque en esos años también algunos países de Asia, sobre todo de Asia y de África después, iniciaron luchas por sus independencias, ¿ok? Iniciarán sus luchas por sus independencias. Esto que también se llama como el proceso de descolonización. Cuando el Perú se independiza, después de Junín y Ayacucho en 1824, ¿se descoloniza o no? ¿Independizarse es descolonizarse? A ver, ¿quién No está es lo por aquí? mismo. Claro, es lo mismo. Entonces, el Perú se descoloniza de España en 1824, pero miren, en estos años, pasaron cuanto más de 100 años, ¿no? Muchos países africanos y asiáticos todavía son colonias de las potencias, de las expotencias coloniales europeas sobre todo, y principalmente Francia e Inglaterra. Bueno, ¿cómo están Francia e Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial? Están devastadas. Las dos guerras mundiales devastan Europa. ¿Ok? Entonces debilitan a los europeos. Entonces estos países africanos y asiáticos que habían sido colonizados o neocolonizados en el siglo XIX, recuerden la época de los imperialismos del siglo XIX, ¿no? Materias primas, mercados, recuerden eso. Bueno, ahora luchan por sus independencias. ¿Por qué? Porque, bueno, hablemos de las causas, ¿no? ¿Qué factores permitieron que muchos países africanos y asiáticos se independicen? Bueno, primero porque las potencias coloniales están debilitadas después de las guerras mundiales, ¿cierto? Ya no tienen fuerzas para enviar a sus ejércitos y reprimir levantamientos independentistas o secesionistas. ¿M? Eso es un factor importante. Luego dice que en estos países que van a luchar por sus independencias, surgen movimientos nacionalistas dirigidos por la élite local. Muchos de los líderes en la India, por ejemplo, Gandhi, Nehru, Ben Bella en el caso argelino en África, em, Sukarno en el caso de Indonesia, eran gente educada, muchos, incluso ellos estudiaron en sus metrópolis. Gandhi, por ejemplo, estudia en el Reino Unido, Ben Bella en Francia, en París. Entonces, em, es gente que tiene una mentalidad europea, digamos. Y los europeos supuestamente l- dicen ser democráticos y liberales. Además, los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, se han sumado a la ONU, que es un proyecto básicamente dirigido por Estados Unidos. Y la ONU habla de la libre determinación de los pueblos. O sea que un pueblo tiene que decidir sobre su destino. Además, en la Segunda Guerra Mundial se luchó contra el fascismo. ¿Y qué es el fascismo? El fascismo es antidemocrático, ¿no? No cree en la pluralidad, no cree en las libertades. Entonces, estos jóvenes o líderes están muy influenciados por los ideales
o los valores occidentales que justamente hablan de libertad, de democracia, pero contradictoriamente, estos países tienen colonias. ¿Me dejo entender? Entonces, bueno, estos jóvenes educados, instruidos en Europa, muchos de ellos, la mayoría, van a dirigir movimientos nacionalistas, ¿ok? Contra sus antiguas metrópolis. Ahora, estamos en la Guerra Fría. A Estados Unidos y la URSS no tenían colonias prácticamente en el mundo, y a ellos les conviene que estos países se independicen y que se sumen a uno de los dos bloques, ¿no es cierto? Una vez independizados estos países, podrían sumarse o a Estados Unidos o a la URSS, y de esa manera incrementar el área de influencia de Estados Unidos y la URSS sobre estos nuevos países independientes. Además, como les dije, Estados Unidos particularmente ha creado la ONU, promueve la ONU. Y repito, la ONU habla de la libre determinación de los pueblos, de las libertades individuales, del respeto por los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, todo esto va a generar que surjan movimientos independentistas. En algunos casos fueron pacíficos o sin recurrir a la violencia o a la represión brutal en todo caso, como el caso de la India, y en otros casos sí, y en otros casos, como Indochina y Argelia, ahorita voy a hablar de esos casos, sí hubieron guerras y muertes, y las independencias se consiguieron a sangre y fuego. Hablemos del caso de la India, ¿ok? La India, esto es la península del Indostán. Sí, por eso, política anticolonial de la ONU. O sea, la ONU promueve esto también, ¿no es cierto? Porque eso está dentro de los principios que estableció la ONU, la libre determinación de los pueblos. Entonces, ¿y quién dirige la ONU hasta el día de hoy? Bueno, o la influencia principal la tiene Estados Unidos, la URSS en esta época, hoy ya no es la URSS, es la Federación Rusa, pero claro, la ONU promueve también ideológicamente desde el discurso las independencias de estos países. Em, bueno, líderes de independencia de la India. Gandhi, no es el más conocido, creo, por todos. Mahatma Gandhi, el de la alma grande, algo así significa Mahatma Gandhi, ¿ok? Bueno, Gandhi tiene una particularidad, ¿no? Es un caso raro en la historia universal, digamos, ¿no? Hegel alguna vez dijo que la historia humana iba por su lado más eh, negativo, violento, em, ¿no? Y es cierto, generalmente los seres humanos tenemos un apetito por la destrucción y la autodestrucción. Pero Gandhi es algo, una rareza en ese sentido porque él promueve una resistencia pacífica, ¿no? Conmina a sus... Sí, 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 muy peculiar, pero habría que mirar esto que hizo intentar una voluntad grande, ¿no? El alma grande, por eso Mahatma Gandhi, ¿no? Él habla de una resistencia pacífica, hacía huelgas de hambre, combinaba a los indios a no consumir sal, por ejemplo. Miren, esto por ejemplo es la Gran Marcha de la Sal, una manifestación no violenta, ¿ok? Y Gandhi, antes de la marcha, combinó a los indios, los emplazó a dejar de comprar sal, porque él decía que era un recurso que la naturaleza le había dado a los indios y no tenían por qué consumirla. O lo mismo también con el tema de los textiles, combinó a los indios a no comprar textiles británicos, porque decía que no se puede comprar algo que se ha hecho en base a sufrimiento y opresión. Entonces, fue un tipo de resistencia pacífica. Hubieron represión de parte de la policía británica. En ese tiempo la India estaba gobernada por un virrey, ¿ok? Pero finalmente Gran Bretaña le cederá la independencia a la India de Gandhi y Nehru, sus principales líderes. Primer país descolonizado en el contexto de la Guerra Fría, dice aquí. Bueno, Filipinas, bueno, no sé si este dato es tan exacto, pero si así lo dice la pre, hay que hacerle caso. Porque Filipinas era una colonia de España, aunque claro, oficialmente no era una colonia de Estados Unidos, pero Estados Unidos algo así como que dejó am, de tener a Filipinas como un protectorado. Digamos que en ese caso Filipinas sería el primero, pero si la pre dice que fue la India, es la India, hay que hacerle caso. Ah, bueno, sí, 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 eso suele pasar. Claro, cuando tú escarbas en la historia ya hay cosas em, no tan bonitas como sonaría en el discurso, ¿no? Así es, así es. De hecho, habrá una guerra, digamos, civil
por cuestiones religiosas, entre musulmanes, hinduistas y otras minorías religiosas que habían en la India. Ok, ok. Pero eso no fue lo que propugnó Mahatma Gandhi, ¿no? O sea, Gandhi, de hecho Gandhi, después de que los británicos le ceden la independencia, muere asesinado por un fanático musulmán. Entonces, de la independencia de la India, hay conflictos internos muy fuertes, donde mueren miles y hasta millones de indios. ¿Mm? Em, de hecho, miren, hay un tratado en 1946, ahí nomás a los meses que era parte del acuerdo entre el gobierno británico y la India, para que los millones de musulmanes que vivían en la India puedan tener un estado propio. Y así nace Pakistán en 1947, que será un estado creado para que albergue a indios musulmanes. Recuerden algo, el gentilicio de alguien que nace en la India, el gentilicio, o sea, el gentilicio es, por ejemplo, yo nací en Perú, soy peruano. Si no hubiera nacido en Ecuador, sería ecuatoriano. Si hubiera nacido en Bolivia, boliviano. Si naces en la India, ¿cuál es el gentilicio? Adrián dice hindú. Em, ¿Qué opinas, Jenner Álvarez? ¿Es correcto lo que dice tu compañero Adrián? No te retractes, ¿ah? O hindú o indio, decídete. No vale dos opciones. Ya, ¿cuál es el gentilicio de alguien que nace en la India? ¿Es hindú o es indio? Mm, Adrián está indeciso. Uy, ¿qué pasó? Sigo acá, ¿no? Pensé que me había retirado. Ya. Es indio, es indio. Hay de hinduismo y el hinduismo es una religión. Entonces, cuando yo escucho en la que a veces que dicen, los hindúes, no, los que viven en la India son indios. En la India la mayoría son hindúes, sí, porque siguen el hinduismo, es que es la religión de las castas, ¿recuerdan la India, la antigua India? Las castas, el Brahma, los Kshatriya, ya. Eso tiene que ver con el hinduismo. La mayoría era hinduista, pero había muchos musulmanes también, habían budistas. ¿Qué hacer con estas minorías? Entonces, Gran Bretaña, ante el temor de los conflictos internos religiosos que podrían surgir, es que promueve la creación de un estado para indios musulmanes. Y así nace Pakistán. Después habrá más problemas y en los 70 nace un nuevo estado dentro de la India para musulmanes también que se llama Bangladesh, ¿ok? Bangladesh. Entonces, bueno, de eso más o menos es lo que pasa en la India, como dice acá, primer país descolonizado en el contexto de la Guerra Fría. Pasemos a otro país que fue la principal colonia francesa en Asia. La principal colonia asiática para los británicos fue la India. La principal colonia asiática para los franceses fue Indochina, ¿ok? Indochina. Había un grupo que se llamaba así, ¿o no? Sí, sí, había un grupo que se llamaba así, ¿no? Un grupo de rock famoso. Bueno, Indochina inicia sus guerras por la independencia dirigido por un tal Ho Chi Minh. Recuerden este nombre, por favor, porque después voy a hablar de Vietnam y también voy a hablar de Ho Chi Minh, ¿ok? Ho Chi Minh dirige un movimiento llamado el Viet Minh, que es un movimiento de liberación nacional. De hecho, los soviéticos a estas luchas independentistas le llaman guerras de liberación contra la opresión imperialista. Bueno, Ho Chi Minh apoyado por la Unión Soviética, obviamente porque Ho Chi Minh era comunista. Ho Chi Minh quería que este país, Indochina, una vez independizado, sea comunista. Recuerden eso, ¿ah? Él es comunista. Derrota a los franceses, ¿no? Es una guerra, esto sí, ¿ah? Esto a diferencia del proceso indio, es una guerra. Derrota a los franceses en Dien Bien Phu y le demuestra a los asiáticos y a los africanos que los europeos no son invencibles, están debilitados después de la Segunda Guerra Mundial y que militarmente se les puede derrotar. Francia será derrotada y se reconocerá la independencia de Indochina. Ahora, acá surge una particularidad. Años después, un año después, en 1955, en Ginebra, Suiza, se llegan a unos acuerdos, digamos, a un tratado, para que Indochina se divida en tres: Laos, Camboya y Vietnam.
Pero en Vietnam hay un problema, y esto tiene que ver con la Guerra Fría y Estados Unidos, y el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos no quería que todo Vietnam sea comunista, porque Ho Chi Minh es comunista. Entonces, al acuerdo al que se llega es que después de la creación de estos tres estados independientes, Laos, Camboya y Vietnam, Vietnam, que se parte temporalmente, ahí tendría que haberse realizado un plebiscito o referéndum para saber si los vietnamitas querían unificarse o si querían mantenerse divididos. Entonces dice acá, se subdivide Vietnam, ¿no? En el norte comunista, con capital en Saigon, en Hanoi, perdón, capital Hanoi, y Corea del Sur con capital en Saigon. ¿Ok? Quedan divididas Vietnam. Recuerden, se tendría que haber realizado un plebiscito o referéndum para saber si los vietnamitas querían unificarse. ¿Quién dirige Vietnam del Norte? Ho Chi Minh, que es comunista. ¿Estados Unidos querrá que Vietnam se unifique? No. Y eso generará la guerra de Vietnam, ¿no? Y el envío de miles de soldados norteamericanos a Vietnam para evitar que ésta se unifique, se vuelva completamente comunista y el comunismo se sigue expandiendo por Asia o por el sudeste asiático, para ser más exactos. China, Corea del Norte, ahora Vietnam. Bueno, esto era algo que Estados Unidos ya no podía permitir. Eso pasará después y eso hablaré después cuando me toque hablar de la guerra de Vietnam, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, duda, qué sé yo? ¿Todo bien? Ya, por favor, reaccionen. Necesito saber si están aquí. Profe, Dejemos. Sí, sí, a ver, los escucho, profe, los escucho. disculpe, antes dijo de Pakistán había integrado a indios y musulmanes, ¿o a ¿Cómo, quiénes eran? cómo? ¿Si había problemas entre ellos? Pakistán, no, Pakistán había integrado a indios y a musulmanes, dijo. No, no, no. O sea, uno de los acuerdos entre el gobierno británico y estos líderes, Nehru y Gandhi, ¿no? Para que se le conceda la independencia, era que se cree un estado dentro del territorio indio, que era parte de la corona británica, para musulmanes. O sea, en la India hay indios, es como en el Perú, ¿no? Hay católicos, hay evangélicos, qué sé yo, bueno, sobre todo católicos y evangélicos, ¿no? Son la mayoría, porque la mayoría somos cristianos aquí. Entonces, bueno, para que no hayan guerras entre estas religiosas, los británicos acordaron con estos líderes de la independencia de India para que creen un estado para indios musulmanes. Y ahí puedan vivir estos indios que son musulmanes, no son hinduistas. La mayoría es hinduista en la India, pero había un grupo importante de musulmanes y otras minorías budistas, pero sobre todo musulmanes hinduistas. Entonces se crea Pakistán para que los indios que sean musulmanes puedan vivir ahí y este sea un estado de indios, de mayoría de indios musulmanes, ¿ok? Y luego después se crea Bangladesh también para indios musulmanes, ¿ok? Todo aquel que nace en la India es indio, dije. La mayoría son hindús, pero no todos son hindús. Hay indios musulmanes. El hinduismo es una religión, como el musulmán o el islam es otra religión. Recuerde que el que cree en Alá es un musulmán, ¿no es cierto? Y la religión del islam es la religión de Alá. Bueno, espero que me haya dejado entender, estimada mía. Ya, dejemos Asia, ¿ok? Dejemos la India e Indochina y pasemos al África y particularmente Argelia. Argelia era la colonia más importante eh, que tenían los franceses en África. Era la colonia francesa más importante en África, Argelia. Ojo, recuerden que África había sido repartida y dividida como un pastel después de la conferencia de Berlín, en fines del siglo XIX. Y ahora estos países, los países arábigos, que son los países del norte de África, y los países del África subsahariana, que están al sur del desierto del Sahara, van a luchar por sus independencias. El África negra se le dice al África subsahariana. El África arábiga está al norte de África, repito. El África subsahariana o negra está al sur del desierto del Sahara. Bueno, la principal colonia que tienen los franceses en África es Argelia, que es un país árabe. Y su líder será Ahmed Ben Bella. Esta también fue una guerra.
y una guerra también muy sangrienta. Duró 10 años. Charles de Gaulle fue uno de los héroes de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Y él se convertirá en presidente de Francia, justo en este contexto de la independencia de Argelia de Francia. Y él finalmente será quien reconocerá la independencia mediante un referéndum, ¿ok? En Francia mismo, en Francia, hubo muchos movimientos de jóvenes, de estudiantes, de demócratas, de comunistas a favor de la independencia de Argelia, ¿ok? Europa, los europeos mismos son muy autocríticos después de las dos guerras mundiales, ¿no? Y creen que lo mejor es que, bueno, su país abandone sus colonias. ¿Mm? Entonces, no solo hay una lucha de los propios argelinos por su independencia, sino la misma opinión pública francesa también emplaza al Estado francés a que finalmente le reconozca la independencia a los argelinos. Por eso dice acá, a través de un referéndum, ¿no? La opinión pública estuvo muy fuerte, tuvo una posición muy fuerte contra el gobierno de Gaulle para que éste le ceda finalmente la independencia a los argelinos. Y esto finiquitará después de los acuerdos de Vian en Suiza. ¿Ok? Entonces, Argelia, otro caso emblemático de independencia, de proceso de descolonización africano. El Congo era, por ejemplo, una colonia de los belgas, también se inició un proceso de independencia. Egipto con Nasser también. Sudáfrica también se descolonizará. Entonces, muchos países africanos inician su proceso de descolonización, así como en el caso asiático, repito, después de la Segunda Guerra Mundial en este contexto inicial de Guerra Fría. Ahora, yo les dije en un inicio que en parte Estados Unidos y la URSS promueven estos procesos de independencia porque quieren que estos países se alineen a uno u otro, ¿no? O Estados Unidos o la URSS. Pero hubo un grupo de países que se hicieron llamar los no alineados, el movimiento de los no alineados. Hubieron países, en este contexto de la Guerra Fría, que rechazaron someterse a las superpotencias. ¿Mm? Se van a reunir por primera vez en la conferencia de Bandung. Bandung es Indonesia, ok, es una ciudad de Indonesia. No es la capital de Indonesia, pero es una ciudad importante de Indonesia. Y ahí van a establecer algunos principios, como la libre determinación de los pueblos, el promover el desarme nuclear entre las superpotencias que amenacen la paz del mundo, ¿no es cierto? Y la destrucción del mundo, no solo la paz. Rechazan cualquier tipo de discriminación. Bueno, son los valores o principios que defienden estos países que se hacen llamar los no alineados. Muchos de los países que se independizaron, tanto de los franceses como de los británicos, en África y en Asia, van a adherirse a este movimiento de los no alineados. A estos países también se les llamó los países del tercer mundo. De hecho, en este contexto es que un sociólogo francés utiliza eso. Ah, esta es la tercera vía, es el tercer mundo. Estados Unidos y los países de Europa Occidental representarían el primer mundo, la URSS representaría el segundo mundo, segundo mundo, y estos países el tercer mundo, ¿ok? La tercera vía también se le llamó, los no alineados. Uno de sus promotores es Joseph Broz Tito, ¿ok? Que él era un dirigente o el líder de Yugoslavia. Hoy no existe Yugoslavia. Yugoslavia se desintegra después de la muerte de Tito, pero fue un país importante en esta época de la Guerra Fría, ¿ok? De hecho, estos no alineados se van a reunir por primera vez en Bandung, en esta ciudad indonesia, pero estas ideas y estos países se van a institucionalizar después de la conferencia de Belgrado de 1961, justamente promovida por este tal Joseph Broz Tito, ¿ok? Entonces, así surge también esta idea del tercer mundo, ¿no? Luego se nos llamará países en vías de desarrollo. El Perú, el Perú es un país del tercer mundo, ¿no es cierto? En la época de Velasco, por ejemplo, Velasco decía ni Estados Unidos ni la URSS, ¿no? Más o menos la lógica de esta onda de los países no alineados, el que tenía la lógica que tenía Velasco, ¿ok? Bueno, acá pueden ver una lista de mapas de países que se independizan, Myanmar, Camboya, Sri Lanka, todos esos son países asiáticos, ¿no? Bueno, esto ya Burkina Faso es África.
Oceanía, Zimbabue, África, el Congo, todos los países que luchan por sus independencias. Ya, terminamos el proceso de descolonización. ¿Mm? Medios pacíficos como la India, medios violentos como Argelia e Indochina. Em, Hablemos de la Revolución China. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Dudas? Al igual que Francia sigue con... Ah, sí, sí, obviamente, Matías. Eso, claro, el colonialismo no ha acabado. No ha acabado. El colonialismo persiste. Pero ya no como en esta época. O sea, en esta época era muy notorio todavía como algunas ex potencias coloniales como Francia e Inglaterra dominaban todavía muchos lugares del mundo. Hoy existe, Gran Bretaña tiene pequeñas colonias acá en el Caribe, en Oceanía, lo mismo que Francia, inclusive en Sudamérica, las Malvinas, ¿no es cierto? Pero ya no como esta época. Esta época eran grandes países. Ahora son pequeñas islitas o algunas zonas, pero, mm, eh, ¿en qué sentido neocolonia? Em, Bueno, pero sí hay una dominación económica, eso sí, sobre todo de Francia en África, y eso es algo que incluso se ha denunciado en el último tiempo, ¿no? Han habido golpes militares en África en el último tiempo, justamente contra esta suerte de colonización económica de Francia sobre todavía algunos países africanos. Es algo que no se ha acabado, estimado Matías ni Adrián. ¿Ok? Estados Unidos es una mezcla de imperialismo y colonialismo también. Pero eso voy a hablar cuando me toca hablar del nuevo orden mundial, eso lo dejo para los noventas, ahorita llegamos ahí. Ahora, enfoquémonos en China. Em, China es un país gigantesco, grande. Es el cuarto país más grande del mundo. Y territorialmente, más o menos, es casi el mismo tamaño que Europa. Es un país diverso, multicultural, con distintos grupos étnicos, muy poblado, siempre fue poblado. eh, ¿Ok? Este, Hoy es una potencia económica, es la segunda economía más grande del mundo. ¿Ok? Em, pero a inicio del siglo XX era un país pobre, era un país 90% rural y de mayorías campesinas. La dieta básica de un chino promedio en sus años era el arroz y sobrevivía comiendo arroz principalmente. ¿Ok? Por eso es que llegaron al Perú en el siglo XIX también. Imagínense, prefería Perú que China. O sea, imagínense, saquen su, saquen su línea. Este, bueno. A inicio del siglo XX todavía es un país pobre, rural, muy grande y con mucha pobreza. Estaba dominado, dice acá, por el imperialismo principalmente británico, sobre todo después de las dos guerras del opio. ¿Mm? Y los británicos tenían enclaves. Los enclaves son algunas zonas que controlas dentro de otro país. ¿Ok? En el caso peruano también se denunció en los 40, 50, 60 el enclave que tenían los capitales norteamericanos en las haciendas de La Brea y Pariñas. De eso voy a hablar cuando hable de Velasco, que creo que lo mencioné cuando hablé de Leguía y el auto de París. Pero bueno, los británicos controlaban ciertas zonas comercialmente importantes para ellos. De hecho, le habían quitado Hong Kong a los chinos en la guerra del opio. Entonces, hay un dominio imperialista del imperialismo británico sobre China. Ojo, es un dominio económico, porque políticamente los chinos están gobernados por unos emperadores, por la dinastía Qing, ¿ok? Voy a escribir la dinastía Qing. Miren, la dinastía Qing no es la misma dinastía Qin sin G que hablamos ¿recuerdan cuando hablamos de la China antigua? ¿No? La dinastía Xia, Shan, Zhou, Qing, Han, ya, esa dinastía Qing de Shi, Huang, Ti, no es esta misma dinastía Qing. Este es después de los Han vienen otras dinastías y más o menos desde el siglo XVI aparece esta dinastía, o siglo XVII aparece una dinastía que se llama los Qing, ¿ok? También se le llama los Manchú, por si acaso los Manchú. Llevaban gobernando China cuando se produce esto de la revolución, ahorita voy a explicar más o menos 3 siglos, 280 y tantos años. Y su emperador era este niñito llamado Puyi de 6 años, ¿ok? Mm,
Entonces, en 1911, un tal Sun Yat-sen, acá está Sun Yat-sen, establecerá un gobierno republicano y le pone fin a la monarquía. Depone a este emperador, a este hijo del cielo, como también se le conocen los emperadores chinos, esto tiene que ver con el taoísmo, y funda una república. Mm. Creará un partido político, Sun Yat-sen, que se llama el Kuomintang, que significa Partido Nacionalista del Pueblo. Yo sé que estos nombres chicos se les pueden parecer complicados, pero bueno, habrá que aprendérselos. Sun Yat-sen, Sun Yat-sen, ¿ok? Sun Yat-sen inicialmente es liberal, pero luego simpatiza con el comunismo después de la revolución bolchevique en Rusia de 1917. Finalmente será reemplazado por un tal Chiang Kai-shek, que también es ambiguo, ¿ok? Es liberal, después también ciertas simpatías por el comunismo, después se vuelve otra vez un republicano liberal intransigente que buscó unificar China dentro de la doctrina liberal. Su Chiang Kai-shek finalmente se decanta por el liberalismo, por la democracia liberal, digamos, más o menos eso quería Chiang Kai-shek de China. En ese contexto aparece el Partido Comunista Chino, dirigido por un tal Mao, acá está Mao Zedong o Mao Zedong, ¿ok? Mao Zedong eh, se inicia una guerra contra Chiang Kai-shek, ¿ok? Por el control, el dominio de China. Inicialmente la guerra se inicia en las ciudades más importantes. Mao recibe muchas derrotas y decide irse a la zona rural. Él cree que la lucha tiene que ser del campo a la ciudad. Recuerden eso, tiene que ver mucho con Sendero Luminoso, esta guerrilla maoísta que apareció en el Perú en la década de los 80. Cuando hable historia del Perú en la próxima clase voy a hablar de eso. Pero Abimel Guzmán, les voy adelantando, tiene mucha influencia del maoísmo y de la experiencia particular de Mao Zedong en esta guerra civil con Chiang Kai-shek. Entonces se produce la larga marcha, dirige a sus ejércitos, sus soldados hacia las zonas rurales y de ahí quiere convencer a los campesinos de apoyarlo en su lucha armada para tomar el poder. Entonces, Mao y Chiang Kai-shek luchan en esta guerra civil hasta que, dice acá, Chiang Kai-shek persiguió a los comunistas, lo que ya le dije, ¿no? En 1937, la guerra entre Chiang Kai-shek y Mao se detienen. ¿Por qué? Porque aparece un enemigo externo, Japón. Japón domina el noreste acá está, por acá debe estar el mapa. Ah, no. Pero Japón empieza a dominar esta zona del noreste de China, la zona de Manchuria. Cuando digo Manchuria me acuerdo de Mamanchuria. Manchuria. Entonces, este enemigo externo hace que los chinos se unan. Dijo, oye, compadre, Chepi Bola, ¿sabes qué? El enemigo ahora es Japón. Y se enfrentan a los japoneses. Ahora, se inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? 1939, la invasión a Polonia. ¿Alguien quería hacer un comentario? Por favor, pueden interrumpirme con toda la confianza del mundo. Siempre se los he dicho. O escriban al chat o me interrumpen, por favor. Acá tengo mis super audífonos gamers para escucharlos muy bien. Entonces se produce la invasión a Japón, los chinos se unen, perdón, la invasión de Japón, 1 millón de soldados japoneses, no es poca cosa. Se unen, se inicia la Segunda Guerra Mundial, Japón ataca a Estados Unidos en Pearl Harbor, y miren esto, Estados Unidos empieza a armar a los chinos, tanto a los chinos del bando de Chiang Kai-shek, los nacionalistas, como al bando de Mao, los comunistas. No le importa si son comunistas a Estados Unidos en ese momento porque habría que derrotar a Japón. Y además, Estados Unidos era aliado de la URSS en la Segunda Guerra Mundial también. Se termina la Segunda Guerra Mundial, Japón está destruido después de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Los dos más grandes crematorios de la historia de la humanidad fueron Hiroshima y Nagasaki. Y se termina el alto al fuego, el Chepi Bola, y se reanuda la guerra entre nacionalistas y comunistas. En 1949, Chiang Kai-shek finalmente es derrotado. Triunfa Mao Zedong y se funda la República Popular China.
un nuevo país comunista. Esto ya lo adelanté cuando hablé del antecedente de la Guerra de Corea, ¿no es cierto? Ojo, Chiang Kai-shek, y esto es actualidad, por si acaso, esto no es pasado. Recuerden que el pasado siempre es presente, el pasado es hoy. Chiang Kai-shek huye a una isla. ¿Dónde está esta isla? Quizás por acá se ve. Acá está, acá está. Esto se llama la isla de la Formosa. ¿Ok? Hoy se llama Taiwán. China el ejército de Mao Zedong deja de perseguir al ejército que ha huido de Chiang Kai-shek a esta isla porque, bueno, están agotados después de la guerra, tantos años, ¿no es cierto? Quiere consolidar primero China como país comunista. Y por eso el tema de Taiwán sigue siendo un tema pendiente. Hasta hoy China reclama esa isla. Y también es un problema latente de probable guerra en el mundo en la actualidad. Chicos, hay muchos problemas en Asia, con países que además tienen ojivas nucleares en la actualidad. Indios con chinos, indios con pakistaníes, chinos con taiwaneses, Corea del Norte con Corea del Sur. Esperemos que, bueno, esto nunca pase, ¿no es cierto? Una guerra mundial, porque si no, adiós mundo cruel, se acabó el mundo. El holocausto nuclear sí es una posibilidad y si mi abuelita me traumaba cuando me hablaba del apocalipsis, bueno, si hay un apocalipsis, lo vamos a crear nosotros los seres humanos. Bueno, entonces nace China como país comunista con Mao Zedong, ¿no es cierto? O Mao Zedong, como también se le conoce, recibiendo el apoyo de la Unión Soviética. De hecho, inicialmente Mao se inspira en la Unión Soviética y en el modelo estalinista. Después habrá una ruptura entre China, el Partido Comunista Chino y el Partido Comunista de la Unión Soviética, pero en estos años iniciales hay mucha influencia del modelo soviético sobre el chino, ¿ok? De hecho, mire, el Mao crea un primer gran plan quinquenal. ¿Recuerdan los planes quinquenales? Stalin, una vez que toma el poder, también inicia su programa de planes quinquenales. En cambio, Lenin no. Lenin creía en la economía mixta, por lo menos en la época inicial de transición, que decía Lenin, la famosa NEP, no sé si recuerdan. La NEP, la nueva política económica que propone una economía mixta. Stalin no. En los quinquenales quiere industrializar la Unión Soviética, cueste lo que cueste. Bueno, algo parecido hará Mao Zedong con este primer plan quinquenal, una industrialización forzosa, siguiendo el modelo soviético, favorable a las zonas urbanas y comerciales, pero que tampoco tendrá mucho éxito. Luego se inicia lo que se conoce como el Gran Salto Adelante. Este es otro plan quinquenal, digamos, ¿ok? Acá se crearán comunas populares que también buscarán hacer una potencia industrial agrícola a China y sobre todo en la industria del acero. Tampoco tendrá mucho éxito. De hecho, este segundo plan, gran salto adelante, generará una gran hambruna. El gran salto adelante en realidad lo que va a generar es una gran hambruna que matará a millones de chinos, ¿ok? De hecho, hay otra campaña también que se llama la campaña de las 100 flores, que también es en esta etapa inicial del gobierno de Mao Zedong. Él quiere invitar a todos los intelectuales, mandarines, la inteligencia china que se una a su proyecto. ¿Ok? A eso se le llamó las 100 flores. Luego viene el gran salto adelante. Luego, ante los fracasos de estos programas quinquenales, hay una voz, surgen voces contrarias al programa de Mao Zedong, al comunismo de Mao Zedong, y él inicia algo que se llama la revolución cultural. Ante las críticas al régimen, dice, buscó acallar a toda voz disidente, y ya saben a costa de qué, ¿no? De matarlos en algunos casos. Surge un ejército, algo así como el ejército rojo también, como tenía antes la Unión Soviética. Escribe un documento que pasa a ser algo así como la Biblia de los chinos, que se llama el Libro Rojo de Mao. Acá está, mira, Mao convirtió el libro rojo en el libro oficial de la Revolución Cultural. Entonces, así como nosotros llevamos cursos de religión y tenemos que ir con nuestras Biblias, bueno, Mao quiere inducir al pueblo a conocer las bondades del modelo comunista, ¿ok? Y revolucionar conquistar las mentes, la mentalidad de los chinos, ¿ok? Eso es la Revolución Cultural, ¿ok? Fue un movimiento que buscó consolidar el comunismo con una agresiva eh, em, eh, ideologización del pueblo, digamos, ¿ok? Y también represión contra cualquier voz opositora al modelo chino de Mao. Em,
Luego, antes de hablar de la Revolución Cubana, luego Mao será reemplazado por un tal Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es importante para entender a la China de hoy, porque con Deng Xiaoping se inician los programas de reformas económicas, sobre todo. Se abandona el modelo comunismo o se hace más bien algo híbrido. China sigue siendo hoy un país políticamente comunista porque está dirigido por el Partido Comunista Chino, pero económicamente es un país capitalista, tiene una economía de mercado que promueve la inversión privada. eh, 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 y eso que es propio de los países capitalistas, digamos, ¿no? Económicamente capitalista, por simplificarlo, porque esto es más complejo por si acaso, Adrián ahorita yo sé que me va a cuestionar, pero para simplificarlo, económicamente capitalista, políticamente comunista. Eh, Ahora sí, dejemos Asia, dejemos Europa, ubiquémonos algo más cerquita a nosotros, acá Latinoamérica, Centroamérica, a esta isla, Cuba. Cristóbal Colón llegó ahí en su primer viaje, encontró algo que la gente hoy consume en el mundo, el tabaco. De hecho, cuando regresa después del primer viaje a España con la reina Isabel y Fernando, le lleva a un indio taíno de Cuba. Cuba, ¿no? Cuba, Cuba. Cuba fue una de las últimas colonias que tuvo España en América. ¿Mm? Cuba, Puerto Rico, Filipinas en Asia. Y quienes le arrebatan estas últimas posesiones españolas, o sea, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, es Estados Unidos. Hay una guerra entre España y Estados Unidos, la guerra hispano-norteamericana. Entonces, Cuba pasa a ser algo así como una colonia o protectorado, para ser más exacto, de los norteamericanos. Norteamérica pasa a dominar a fines del siglo XIX económicamente la isla. Entonces, muchos eh, intelectuales cubanos que eran críticos del colonialismo español en el siglo XIX, ya en el siglo XX pasan a ser críticos del colonialismo o imperialismo norteamericano. En el siglo XIX, por ejemplo, está José Martí, que fue un San Martín o un Bolívar para nosotros. Fue alguien que luchó por la independencia de Cuba del dominio español. En el siglo XX el discurso ya no es contra España, sino es contra Estados Unidos, que domina completamente o económicamente sobre todo, repito, a la isla, a Cuba, ¿ok? Fidel Castro alguna vez dirá que su principal inspiración fue José Martí, justamente. Un poeta, además, no sé si en literatura hispanoamericana han hablado sobre él, José Martí. ¿Mm? Bueno, ¿por qué este grupo de guerrilleros, los barbudos, guerrilleros, Fidel Castro, Raúl Castro, su hermano, Camilo Cienfuegos, un argentino que se les va a unir en México, llamado Ernesto Guevara, el Che Guevara, se rebelan contra el poder del dictador Fulgencio Batista? Pero vamos a hablar de ese proceso, ¿ok? Y ojo, Cuba será el primer país comunista en América Latina. Un trauma para Estados Unidos. Se metía en Asia para que el comunismo no se expanda por Asia y el comunismo llegó a América con Cuba y con estos revolucionarios barbudos. Em, ya, entonces, ¿por qué se produjo la Revolución Cubana? ¿Qué pasaba en Cuba? Hay un dictador llamado Fulgencio Batista que había tomado el poder en 1952. ¿Ok? Es una dictadura, por lo tanto, las dictaduras son corruptas, vulneran crímenes de las humanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos controla económicamente a la isla. Hay una dependencia económica que se había iniciado con algo que se llama la enmienda Platt. Platt, lo estoy escribiendo, la enmienda Platt. Platt es el nombre de un senador que había a inicio del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, había permitido la independencia política de los cubanos, más no económica, a cambio justamente de que eso, de que Estados Unidos siga controlando ciertas zonas económicas de la isla. Por eso le decía, o sea, en el siglo XX cubano hay mucho antiimperialismo norteamericano, porque económicamente a partir de la enmienda Platt los controlan, digamos, los dominan. Entonces han pasado varias décadas desde este enmienda Platt y Cuba sigue siendo un país atrasado, rural, ¿no es cierto? Y dependiente de este capitalismo.
norteamericano. Y aparece un grupo de jóvenes, entre ellos Fidel Castro, que era un tipo de clase media, educado, estudió Derecho en la Universidad de La Habana, que intenta hacer una revolución, ojo, nacionalista. En un inicio la revolución cubana es nacionalista, después se vuelve comunista. Después diré por qué Fidel Castro se vuelve aliado de la URSS. Pero en un inicio, Fidel, que es un tipo político, lucha por el nacionalismo cubano contra la dependencia económica de Estados Unidos. ¿Cómo se inicia este movimiento? Repito, en 1900, a ver, vamos acá en el orden, ¿eh? Primero, uno. Dice, Fidel Castro fracasó en el asalto al cuartel Moncada. El cuartel Moncada era un cuartel militar. Hay en los cuarteles armas. Ahora, no era cualquier cuartel, el tercer cuartel más, o segundo cuartel más importante de Cuba. De hecho, Fidel, esta época es una época de mucho heroicismo, ¿no? Cuestiones épicas, epopeyas. Probablemente sabía que iba a morir, pero de hecho murieron casi 50 de los jóvenes que intentaron tomar el cuartel Moncada, pero él sobrevive. Es llevado a prisión, pero no es asesinado, porque su familia era una familia más o menos conocida e importante de Cuba. Es liberado, pero automáticamente es exiliado por Batista, el dictador Batista, Fulgencio Batista. ¿A dónde se va? Pasemos al número 2, se va a México. Fidel purgó prisión 2 años, luego se refugia en México. Allí en México, pasemos al número 3. No. Ah, no está, ¿no? Ya, yo lo voy a explicar. Antes de pasar al punto 3. En México, él funda el movimiento 26 de julio. ¿Por qué le llamó así? Porque ese fue el día del asalto al cuartel Moncada. Y en México es que él conoce a muchos exiliados cubanos que vienen de México y a un joven de 27 años llamado el Che Guevara. El Che Guevara antes ya había recorrido Latinoamérica con su motocicleta. De hecho, hay una película que se llama Los diarios de motocicleta, que tiene que ver con el Che Guevara. Había estado en el Perú, ¿ok? Y cae en México, recae en México y ahí conoce a Fidel Castro y juntos van a ser parte de este movimiento, ¿ok? Ahora, am, Fidel Castro sabe que en Estados Unidos también hay muchos exiliados mexicanos, perdón, muchos exiliados cubanos. Entonces viaja a Estados Unidos, hace algo así como una chanchita, una recolecta para comprar un yate, el yate Grama. Y en este yate se montan más de 50 revolucionarios cubanos, también sabiendo probablemente que iban a morir. Entonces ahora sí pasamos al punto 3. Dice acá, Fidel desembarca en el yate Grama, ocupando esta zona de Cuba que se llama la Sierra Maestra en 1956. Ojo, llegaron a las costas de esta zona de Cuba unos cuantos que sobrevivieron. Esta es una zona medio de bosque, de selva. Usted sabe que es fácil ocultarse en zonas así, ¿no es cierto? Y ahí se iniciará la revolución. A partir de este foco minúsculo, porque luego después esto se llamará la teoría del foco revolucionario, de este grupito pequeñito de revolucionarios, crecerá el movimiento hasta tomar La Habana. Pasemos al número 4. Dice el movimiento 26 de julio, el director revolucionario ocuparán La Habana, derrocando a Batista, triunfa la revolución el 1 de enero, un año nuevo, o sea, ¿no? De 1959. Toman La Habana. ¿Ok? Este pequeño grupo, ¿no? Este pequeño grupito, repito, toma La Habana. Ahora, ¿cómo, profe, un pequeño grupito de barbones, revolucionarios, idealistas, románticos, pueden derrotar un ejército profesional como el ejército de Batista? Bueno, alguna gente, campesinos, se sumaron al movimiento, pero igual no tenían muchas armas. ¿Quién les iba a proveer de armas? Eran pocos. Más que militarmente haya podido derrotar al ejército de Batista, es que el mismo ejército era un ejército sin alma, corrupto y que tampoco estaba a favor del gobierno de Batista. Prácticamente el ejército cubano dejó que estos guerrilleros tomen el poder, ¿ok? Y triunfe la revolución en Cuba. Repito, en un inicio es una revolución en nombre de la nación cubana contra la dominación económica imperialista norteamericana. Se expropiarán múltiples empresas norteamericanas, o sea, se nacionalizarán, ¿no es cierto? Eso hizo Velasco también en el Perú. Estados Unidos toma represalias contra Cuba, se le expulsa de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Incluso la CIA
organiza una expedición de más o menos 1.500 cubanos que también vivían en Estados Unidos, pero que son anticomunistas o que se oponen en todo caso a la revolución de Fidel. Organiza un movimiento contrarrevolucionario. Repito, la CIA crea un movimiento contrarrevolucionario, enviando a estos exiliados, formándolos además militarmente, a que desembarquen en una zona de Cuba llamada la Bahía de los de Cochinos, perdón, no de los cochinos, de Cochinos. Una vez me corrigieron sobre eso. Bueno, pero que finalmente será reprimido por el ejército de Fidel Castro. ¿Por qué este conocimiento, este acontecimiento es clave, chicos y chicas? Porque a partir de aquí, Fidel decide aliarse a la némesis de Estados Unidos. ¿Cuál es el país némesis de Estados Unidos? Ayúdenme, por favor, me he olvidado. E- El, el rival, el enemigo de Estados Unidos, no sé cómo quieran decirle. Ya bueno, me respondo yo solo. La URSS. Después del desembarco en la Bahía de Cochinos, este, es que Fidel decide unirse a la URSS, porque sabía que si no lo hacía, Estados Unidos, con su poderío militar, iba tarde o temprano a intervenir en la isla, iba a terminar por derrocarlo. Este intento inicial, el de los cochinos, fracasó, ¿no es cierto? Entonces había que aliarse con la URSS. Estados Unidos teme la expansión del comunismo después que Cuba se hace comunista. Y por eso el presidente John F. Kennedy crea un programa de alianza económica, de ayuda económica para los países latinoamericanos que se llamará Alianza para el Progreso. De eso creo que les hablé en Historia del Perú. ¿M? Cuando este programa se crea, quien gobernaba en el Perú era Prado, Manuel Prado Ugarteche, su segundo gobierno, la convivencia. ¿Ok? Entonces, Kennedy quedó, por cierto, es el presidente más joven en la historia de los presidentes de Estados Unidos, promueve este programa de ayuda económica llamado la Alianza para el Progreso. Estados Unidos además bloqueará comercial, económicamente y financieramente a Cuba, ¿no? Hasta el día de hoy, sí, el bloqueo contra Cuba. Bueno, entonces Cuba se alía con la URSS y es en ese contexto, cuando ya Estados Unidos se vuelve aliado perdón, cuando Cuba se vuelve aliado de la URSS, es que se produce la famosa crisis de los misiles de 1962, que es el momento más álgido, em, la más alta tensión de toda la Guerra Fría. Es el momento de mayor tensión de toda la Guerra Fría. La crisis de los misiles de 1962. Los soviéticos arguyeron de que los estadounidenses tenían bombas nucleares apuntando a la URSS en sus bases que tenían en Turquía. Turquía era un país de la OTAN. Entonces, el sistema de espionaje de la KGB de la URSS había detectado estos misiles. Y bueno, entonces, si Estados Unidos me está apuntando con sus bombas nucleares, yo también voy a hacer lo mismo. Y ya tenía un aliado aquí, ¿no es cierto? En América. Entonces, sus aviones, perdón, sus buques de guerra envían misiles nucleares a Cuba. Y la CIA se da cuenta de esto. Hay aviones de reconocimiento que toman fotografías sobre ciertos lugares de la isla donde se observan misiles con probablemente ojivas nucleares que apuntaban a Estados Unidos y que podrían llegar hasta Washington. Entonces se inicia una crisis, ¿ok? Una crisis política. El presidente en ese entonces de la URSS era Nikita Khrushchev, el presidente de Estados Unidos era John F. Kennedy. Hay una película muy buena, está en YouTube, se llama 13 días, sobre esto. Peliculón, con Kevin Costner. Una gran película. Bueno, yo sé que ahorita están ocupados estudiando, pero cuando ingresen la podrían ver. Buena película. Fueron 13 días, justamente los días en que el mundo estuvo en vilo, ante el temor de que esta crisis de los misiles puede desencadenar una guerra mundial. Bueno, implantación de un gobierno de partido único, ¿no es cierto? Claro, todos los países comunistas tienen un único partido: Partido Comunista Chino, Partido Comunista de la Unión Soviética, Partido Comunista Cubano. ¿M? Y generalmente son autocracias, ¿no? El poder de uno, generalmente son dictaduras, porque eso significa el poder de uno. Profe, pero Cuba resaltó en cuestiones médicas. Sí, no digo que el gobierno de Fidel haya sido malo. Bueno, esa es una valoración que puedan hacer cada uno de ustedes, pero
Generalmente los partidos comunistas son partidos verticales, jerárquicos, dirigidos por un solo partido, claro, al interior de dirigido por Congreso supuestamente, pero finalmente con un secretario general que tiende a tener mucho poder y que degenera en dictaduras. Dice, se generarán apoyo a guerrillas y movimientos socialistas en África, Asia y América. De hecho, el Che Guevara cree que el modelo cubano se puede exportar al mundo. Después de Cuba, el Che viaja al Congo y después viene a América. Y en Bolivia muere. Esos campesinos cubanos que apoyaron al Che y a Fidel serán los campesinos que terminan traicionándolo en Bolivia. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué se ríen, chicos? Oye, ¿qué les pasa? Entonces, esos campesinos, esos, entonces surge una pregunta, ¿no es cierto? ¿El modelo cubano era un modelo replicable o fue una excepción, fue una excepcionalidad, fue una vanguardia? O sea, ¿podía haber sido el inicio de la vanguardia revolucionaria en América Latina y en el mundo? ¿O fue una excepción? Fue algo que a Estados Unidos se le escapó y que luego se le salió de las manos, porque ya intervino la URSS, ¿no es cierto? Y bueno, eso podía evitar una guerra entre ellos. Fue una excepción el tema de la Revolución Cubana, fue una excepcionalidad, pero ojo, hubieron muchas guerrillas en Latinoamérica que estuvieron inspiradas por este modelo de guerrillas. El MIR, el FIR, los Tupamaru en Uruguay, ¿m? Y otros movimientos guerrilleros en Latinoamérica. En el Perú, el MRTA, por ejemplo, tiene una inspiración cubana. La inspiración del MRTA es esta, la Revolución Cubana. Mientras que Sendero Luminoso tuvo una inspiración más bien china, maoísta. Eso lo expliqué hace un ratito, ¿no es cierto? Mejoramiento de la calidad educativa y de la salud. Bueno, eso tiene que ver con lo que pasó en Cuba, ¿no? En la isla hubieron desarrollos importantes en ese sentido. Bueno, pasemos a la segunda fase de la Guerra Fría que les dije, empieza en el 56, o en realidad en el 53, pero acá han puesto 56 porque es el año en el que Nikita Khrushchev, ¿dónde está Nikita Khrushchev? Ah, no me equivoqué, acá está. Nikita Khrushchev se convierte en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, el líder más importante, el líder político más importante de la Unión Soviética. Hasta el 77. Esa es la segunda fase. Y les dije también cuando hablé de esta división que esa fase se le conoce como la coexistencia pacífica. Después de la crisis de los misiles, miren esta caricatura, ¿no? Khrushchev y Kennedy dicen, oye, ya, compadre, bajemos el tono, ¿no es cierto? No va a ser que esta cosa se ponga más picante y desencadene en una guerra que el mundo no quiere, obviamente, porque no quiere autodestruirse. Aunque yo siempre creo que los seres humanos somos destrucción y autodestrucción. Periodo de diálogo y tolerancia entre regímenes diferentes para convivir sin destruirse mutuamente. ¿Ok? Repito, esto es consecuencia directa de la crisis de los misiles. Buscó la distensión o el deshielo en la Guerra Fría, no estuvo exento de incidentes como los sucedidos en Berlín, Cuba y Vietnam. La crisis berlinesa, esto tiene que ver con la construcción del muro de Berlín. El muro de Berlín se empieza a construir a partir de 1961. Ahora, contextualicemos esto de la crisis del muro de Berlín. Alemania Europa y Alemania, o Alemania y Europa, como quieran decirle, es un símbolo de la Guerra Fría. ¿Qué pasa con Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Se divide en dos, ¿no? La cortina de hierro, Europa del Oeste y Europa del Este. Europa del Este influencia a Estados Unidos y la otra influencia a la URSS. Bueno, Alemania también queda dividida en, en dos, digamos, o en cuatro, pero no quiero confundirlos, ¿ok? En dos porque la zona del este de Alemania va a estar bajo la influencia soviética y la zona del oeste de Alemania va a estar bajo la influencia norteamericana. Pero Estados Unidos, para que ver con sus aliados incondicionales en Europa, que son Gran Bretaña y Francia, les dio unas pequeñas zonas de influencia. Pero quienes cortaban el jamón aquí eran los norteamericanos. Ah, ya, no nos engañemos. Ahora, así como Alemania quedó dividida, también Berlín, la capital. Una cosa alucinante. También en la zona de influencia soviética, que es donde estaba además Berlín, la ciudad en sí, y la otra zona era influencia norteamericana, pero que repito, era compartida con zona británica y zona francesa. Entonces hay un bloqueo en Berlín en 1948 de parte de la Unión Soviética. ¿Por qué?
Porque en 1948 nace la RFA. La RFA es la República Federal Alemana y era la zona controlada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Esto es la RFA. Si Estados Unidos crea la RFA, la Unión Soviética no se puede quedar atrás y crea su contraparte, que sería la RDA. ¿Ok? Nace la RFA y al año siguiente nace la RDA. Y esto generó una pequeña crisis, que es una crisis inicial. Ahora, con los años, los soviéticos empiezan a notar algo. Mucha gente de la RDA, es decir, de la Alemania soviética, se pasan a la RFA, es decir, a la zona dominada económicamente por Estados Unidos. Y eso es mala propaganda para el comunismo internacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen para evitar eso? Construyen un muro, ¿ok? El muro de Berlín. Berlín se encontraba dividida en dos zonas, para evitar la crisis, y la mala propaganda, se decide construir el muro de Berlín, ¿ok? Bueno, esta crisis berlinesa también tiene que ver con esta época de la conciencia pacífica y es un año antes de la crisis de los misiles. Vietnam, hablemos de Vietnam. Vietnam Hollywood tiene un montón de grandes películas sobre Vietnam, ¿no es cierto? Es la primera guerra en ser televisada, además de ser la gran derrota de Estados Unidos en la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam de 1963 al 75, aunque algunos creen que la guerra se inicia en 1955. ¿Ok? Me dan un segundo, por favor. Tengo que abrir la puerta a mi sobrinito. Un segundito y regreso. No, no se vaya. Ya, chicos, mil disculpas. Vietnam, entonces, Vietnam. Vietnam, ¿recuerdan Vietnam? ¿Recuerdan Indochina? ¿No es cierto? Indochina se ha separado, ¿no? Se ha transformado en Laos, Camboya y Vietnam. Según los acuerdos de Ginebra, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se podían reunificar después de un referéndum. Bueno, ese referéndum no pasó, más o menos como el caso de Perú y el Tratado de Ancón. Vietnam del Sur está controlada por políticos afines a Estados Unidos. Estados Unidos ya había permitido que China sea comunista y había permitido que Cuba sea comunista en América. Bueno, no iba a permitir que el comunismo se siga expandiendo, ni por Asia ni por el mundo. Entonces, por eso es que decide enviar soldados directamente a esta guerra, y eso es una particularidad. Porque en la guerra de Corea y otras guerras, si bien es cierto hay influencia norteamericana y soviética, en Vietnam hay soldados norteamericanos, aviones norteamericanos, armas, pero sobre todo soldados, que llegan a este territorio a luchar contra el comunismo o la expansión del comunismo por el sudeste asiático. Ese es el principal objetivo o causa, digamos, de la llegada de soldados norteamericanos a Vietnam, evitar el avance del comunismo por el sudeste asiático. Estados Unidos se opuso a la reunificación de Vietnam y desconoció los acuerdos de Ginebra de 1955. En el sur, em, en el sur aparece una pequeña guerrilla que se llama el Viet Cong. El Viet Cong. Así le llaman sobre todo los norteamericanos, el Viet Cong. Era una guerrilla que se levantó contra el gobierno de Corea del Sur, de Vietnam del Sur, perdón, porque no realizaba el plebiscito, el referéndum. Entonces, hay una lucha militar directamente para conminar a los políticos de Vietnam del Sur y que se realice el referéndum. Se crea esto que se llama la ruta Ho Chi Minh. El presidente de Corea del Norte, perdón, de Vietnam del Norte, me estoy equivocando, es Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, a través de esta ruta, le provee de armas a estos guerrilleros del Vietcong.
Ahora, hasta ahí es una guerra interna entre los vietnamitas. Estados Unidos quiere frenar, quiere que que Vietnam se convierta en un país comunista, pero recuerden que para intervenir en una guerra necesita siempre un pretexto, ¿no es cierto? Pearl Harbor fue pretexto para que Estados Unidos ingrese en la Segunda Guerra Mundial. El telegrama Zimmerman fue el pretexto para que Estados Unidos ingrese en la Primera Guerra Mundial. Siempre se necesita un pretexto. El pretexto para que Estados Unidos envíe directamente a sus soldados es el incidente de Tonkin, ¿ok? Supuestamente, unas lanchas torpederas vietnamitas habrían atacado al Maddox, que era un avión, al USA Maddox, que era perdón, un avión, no, un buque de guerra norteamericano, ¿ok? Y eso le da la justificación o el pretexto para que Estados Unidos intervenga militarmente de forma directa. De 1950, Estados Unidos interviene en apoyo de Vietnam del Sur, primero indirectamente. ¿M? En esta época, Estados Unidos está gobernado por John F. Kennedy. Hay varios presidentes que forman parte de esta guerra de Vietnam y que gobiernan Estados Unidos. Kennedy en primer lugar, luego Kennedy será asesinado en 1963 y será reemplazado por el presidente Johnson, quien será el Johnson quien envíe soldados a luchar en Vietnam. Los vietnamitas ya tenían una experiencia militar porque habían luchado contra los franceses, recuerdan, por la independencia de Indochina. O sea, no eran gente inexperta en las lides de la guerra. Además, tienen una ventaja, conocen el territorio y Vietnam es selva. ¿Han visto Forrest Gump? ¿Han visto la película Forrest Gump? Es una película súper conocida. Hay una escena en la película donde el protagonista, que es Forrest Gump, está caminando un grupo de soldados y ahí se ve junto a la jungla, ¿no? La Amazonía, la selva del sudeste asiático. Y son atacados de un momento a otro. Ta, 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 ta. Entonces era difícil luchar de esta manera contra los vietnamitas, porque tenían como a su mejor aliado a la selva, a la jungla, a pesar que Estados Unidos era la potencia militar más grande del mundo, inclusive superior a la Unión Soviética. ¿Ok? Entonces, Estados Unidos usará armas de gran destrucción como el napalm o como el agente naranja, que eran bombas que tenían una expansión de fuego muy, muy importante, ¿ok? Pero repito, el mejor aliado de los vietnamitas es que conocen su territorio, es la selva, donde van a luchar obviamente no de manera convencional, sino utilizando lo que siempre se hace cuando se hace inferioridad de condiciones, que es la guerra de guerrillas. Ho Chi Minh dice algo así como que nosotros vamos a morir más que ustedes. Por cada soldado norteamericano muerto morirán más de 10 vietnamitas. Pero este es nuestro territorio. Nosotros no tenemos a otro lugar a donde ir. Ustedes sí, y tarde o temprano se terminarán yendo de Vietnam. Y eso finalmente será lo que pasará. ¿Mm? Además, el soldado norteamericano, claro, llega, no diciendo yo represento la democracia, las libertades contra el comunismo. Hay otra película muy buena sobre Vietnam que se llama Nacido para Matar. Y ahí se refleja cómo se forma el soldado norteamericano, ¿no? Como un arma de matar. Porque para un soldado, el que está al frente no es un ser humano, es un enemigo. ¿Mm? Alguna vez al Barón Rojo, un as de la Primera Guerra Mundial alemán, decía, yo no mato franceses, yo mato enemigos. Y eso fue lo que pasó con el soldado norteamericano. O sea, se empezó a deshumanizar, drogas, rock and roll, marihuana, coca. Muchos afroamericanos fueron a luchar a la guerra de Vietnam. Eso es otra particularidad de la guerra también. Como les dije, fue una guerra televisada. La arma más usada en esa guerra fueron los helicópteros. Apocalipsis Now es otra gran película sobre Vietnam. ¿Ok? Hay una escena famosa donde un marín norteamericano dice, qué bien se siente respirar napalm a estas horas de la mañana, ¿no es cierto? O sea, muertes de población civil, muertes de soldados norteamericanos también, obviamente.
En Estados Unidos también aparecen movimientos contra la guerra de Vietnam, porque repito, esta guerra es televisada. Y así como los franceses se levantaron contra la guerra en Argelia, los norteamericanos también. De hecho, surge el famoso movimiento hippie, ¿no? Paz y amor, hagamos el amor y no la guerra. En Forrest Gump también se ve eso, ¿no? Entonces la opinión pública nacional e internacional exigieron la paz y bueno, estas presiones harán que Estados Unidos se retire. Murieron más o menos 58.000 soldados norteamericanos, lógicamente murieron más, millones de soldados vietnamitas, millones de población civil además, mucho más que en toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Hasta en Rambo creo que también pelea en Vietnam, ¿no? Creo que también hay un Rambo en Vietnam, no sé, pero bueno. Es una película que ha sido llevada muchas veces al cine. La Conferencia de París de 1973, pero bueno, los últimos soldados norteamericanos que se retiran de Vietnam saldrán en 1975. Esta es la última fase de la Guerra Fría, el rebrote, como le dije también en un inicio, que se inicia en el 77, 2 años después de la derrota en Vietnam, hasta el 85. Dice acá, en estos años, Rusia, o la URSS, perdón, la URSS no Rusia, gozará de grandes ingresos de venta de petróleo. Hay una crisis del petróleo porque los países árabes que controlan la mayor cantidad de porcentaje de petróleo del mundo, tienen las reservas más grandes, em, deciden dejar de venderle petróleo a Estados Unidos y otros países importantes del mundo. Nace la OPEP y quien se beneficia de eso es la URSS. Entonces ahí habrá una suerte de auge o recuperación económica de parte de la URSS. Mm, Entonces empezará a repotenciar su armamento. Militarmente, la industria militar empieza obviamente a recobrar una importancia. De hecho, la URSS en los 80 decide invadir Afganistán y Afganistán será para la Unión Soviética lo que Vietnam será para Estados Unidos en los 70. Lo que en los 80, repito, lo que en los 80 representa Afganistán para la URSS, representa Vietnam para Estados Unidos en los 70. Fue una derrota también de la URSS en Afganistán. Entonces, en los 80 Estados Unidos, dice acá, no, la URSS dice, atravesará un estancamiento agudizado por endeudamiento y intervenciones bélicas, sobre todo es el caso de Afganistán. Mientras que Estados Unidos llevó a práctica una postura más bien agresiva a través de la doctrina Reagan, del presidente Reagan, y una postura agresiva llamada la Guerra de las Galaxias. Bueno, entonces en los 80 la URSS se debilita, asume el poder Mikhail Gorbachev. Gorbachev iniciará una serie de reformas como el Glasnost y la Perestroika, y esto terminará de un momento a otro, porque muchos soviéticos nunca se esperaron esto, a que la URSS se derrumbe y termine desintegrándose definitivamente en 1991. ¿Ok? Mm. En los 80 entonces, a partir de las reformas de Mikhail Gorbachev y en particular del Glasnost y la Perestroika. Perestroika en ruso traducido al español significa algo como reestructuración y glasnost significa algo así como transparencia. El glasnost fue una reforma de tipo democrática, o sea, se quería transparentar las cosas que a veces se hacían ocultas dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Una democratización de la URSS, digamos, que inició Mikhail Gorbachev. Y la perestroika más bien tenía que ver con una reestructuración económica. Yo le dije perestroika, reestructuración, ¿no? Gorbachev quiere hacer algo más o menos lo que intentó hacer Lenin con la NEP a inicios de la Unión Soviética, es decir, una economía mixta, híbrida, entre economía planificada dirigida desde el Estado y economía privada con capitales privados que podrían llegar a invertir a la URSS. Ahora, hay otro acontecimiento que influye mucho en la mala prensa y en la desestructuración o desintegración de la URSS, que es Chernobyl. Chernobyl fue un otro momento importante, ¿no? La crisis energética en la planta de energía nuclear en Chernobyl, ¿ok? También yo creo que contribuiría importantemente para que todas estas reformas, más la crisis de Chernobyl, más la derrota en la guerra de Afganistán,
terminen por desintegrar la Unión Soviética. Bueno, un síntoma importante de la crisis que atraviesan los soviéticos es la reunificación alemana, ¿ok? Hay dos Alemanias, ¿no? La RFA y la RDA. Bueno, la Alemania más desarrollada es la RFA, la Alemania capitalista, digamos. Entonces acá dice desarrollo industrial y política de acercamiento de la RFA a Oriente. Gorbachev inicia las famosas reformas que ya les he mencionado y esto hará que los alemanes promuevan su reunificación, que vuelvan a ser un solo país. La ciudadanía, acá está, genuinamente sale a derrumbar el símbolo de la división de Alemania, que era el muro, ¿no? El muro empezado a construir desde 1961, eso lo expliqué hace un ratito. Y se iniciará este proceso de reunificación a partir del Tratado del 2+4. La reunificación alemana significó la absorción de la RDA por la más desarrollada RFA. ¿Por qué se llama Tratado del 2+4? Porque se reúnen representantes de la RFA, de la RDA, de la URSS, de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia. 2+4. Los dos, RFA, RDA, más 4, los 4 países que tenían que ver con Alemania, ¿no? Entonces se reunifica Alemania y Helmut Kohl será el primer canciller de la Alemania reunificada, ¿no? La Alemania reunificada que hoy se llama RFA, República Federal Alemana. Finalmente la RFA se impone a la RDA como Estados Unidos se impondrá a la URSS y hegemonizará el mundo después de la desintegración definitiva de la URSS. Recuerden, la URSS de un momento a otro, antes de las reformas de Gorbachev, nadie se esperaba que la URSS caiga, se desintegre, ¿ok? Pero estas reformas acelerarán el proceso. ¿Por qué se ríen otra vez? Son unos yanquis capitalistas, imperialistas. Ah, mentira, mentira. Entonces, ¿no? Habrá un colapso económico, movimientos nacionalistas en los países que eran parte de la Unión Soviética, pero sobre todo esta reforma, chicos. Subrayen estas reformas, ¿ok? Harán que el proceso se acelere y finalmente la URSS se desintegre. Lituania, Letonia, Estonia, los países bálticos se separan de la URSS, protocolo de Almatá, de ahí se define la desintegración, surge la Comunidad de Estados Independientes, que en teoría eran los países antiguos miembros de la URSS, eran 15 miembros países de la URSS, tendrían que buscar una suerte de ayuda económica para tratar de salir de las crisis de las nacientes repúblicas independientes, ex-URSS, ¿ok? Con la desintegración de la URSS se acaba la Guerra Fría. Estados Unidos domina el mundo en términos políticos, económicos y militares. Se acaba el mundo bipolar y empieza el mundo unipolar. Hay un tal Franz Fukuyama, un intelectual norteamericano que habla del fin de la historia. Se acabó la historia. La historia generalmente es antagonismo, pero ahora con Estados Unidos el mundo entra en una nueva etapa de desarrollo, de crecimiento, de amistad. Todos nos ayudamos. John Lennon, imagina un mundo. Bueno, se inicia la globalización, ¿no es cierto? Estados Unidos tendría que llevar al mundo el progreso, porque, y la democracia y las libertades. Ese es más o menos el discurso una vez que el mundo pasa a su fase unipolar, hegemonizada por Estados Unidos. ¿No? Malditos rojos. Ya, bueno. No, es una broma eso. No va a ser que aquí alguien simpatice con el comunismo. Miren, chicos, yo sé que falta poco tiempo, pero en todos los países, yo estoy en Chile, esto siempre se los digo, pero el presidente Boric, que es el presidente de Chile, llega al poder por medio de una alianza que se llama el Frente Amplio, y parte de ese bloque de alianzas políticas es el Partido Comunista. Si tú vas a Argentina, también hay un Partido Comunista. O sea, en el mundo hoy sobrevive el comunismo, porque incluso China, la segunda economía del mundo, es comunista. ¿Por qué en el Perú nos saca tantas ronchas hablar de comunismo por Sendero Luminoso? O sea, pero Sendero fue una experiencia muy particular en Latinoamérica. Fue la única guerrilla maoísta en Latinoamérica. Y en un país democrático hay que respetar las posiciones políticas, algo que no pasa en el Perú.
Ni la gente izquierda aguanta a la derecha, ni la derecha a la izquierda. Ambos se quieren aplastar y avasallar mutuamente y destruir. ¿Mm? Pero eso no es muy democrático, que digamos. Yo creo en el libre mercado, políticamente como considero un liberal, pero respeto a la gente que es comunista o que tiene una visión de izquierda en todo caso, porque es una ideología igual. Y si me considero democrático, bueno, tengo que aprender a respetarlos. Y mientras no aceptemos eso, vamos a seguir viendo lo que vemos en el Congreso toda la vida. No se tolera, se mata. Y sean aliados, bueno, ya, paro esto, continúo aquí. Estados Unidos demuestra su poder absoluto en la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Ahora Estados Unidos es el único país que corta el jamón en el mundo y demostrará su poderío y su hegemonía en el mundo con la Guerra del Golfo Pérsico de 1990, de 1990 y 1991. Irak era un país que había invadido Kuwait, ¿ok? Y supuestamente Estados Unidos va en apoyo de Kuwait ante la invasión de este país gobernado por un dictador llamado Saddam Hussein. Vamos a ayudar a los kuwaitíes por la democracia y los valores de la libertad que representan Estados Unidos, ¿ok? Ahora, realmente no fueron por eso, obviamente, ¿no? Es porque en Kuwait, en Irak y en esa zona del Medio Oriente están las reservas más grandes de hidrocarburos. Les aseguro que si hubieran habido alverjitas y tomates, Estados Unidos no hubiera desplegado a todo su poderío militar, ¿ok? Esa zona es una zona importante en términos geopolíticos para los gringos, para los rusos y ahora para los chinos. ¿Mm? eh, Todos esos países tienen misiones imperialistas. Pero bueno, en esa época, después de la Guerra Fría, el país más poderoso del mundo era solo Estados Unidos. Entonces, repito, él, apoyado por la ONU, ¿no? A asaltar Irak, ¿ok? Y obligará a Saddam Hussein que se retire de Kuwait. Consecuencias, dice Estados Unidos embargará a Irak, eliminará sus armas de destrucción masiva, sus programas nucleares, ¿eh? Y aumentará su presencia militar en el Medio Oriente, ¿no? Bueno, posguerra fría y nuevo orden mundial. Bueno, lo que hice acá es más o menos lo que he hecho hace un ratito, ¿no? La hegemonía de Estados Unidos, la globalización, que es un discurso también que nace en Estados Unidos, ¿no? Todas las economías interconectadas, em, fortalecimiento de nuevas tecnologías, la tercera revolución industrial. ¿Mm? Aparece la idea de multiculturalismo, o interculturalidad, todos respetémonos, tolerémonos, no nos matemos más, por favor. Aparecen nuevos movimientos, ¿no? El ecologismo verde, el movimiento feminista, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo de hoy, más o menos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en el último tiempo ha pasado algo. Un minuto más, por favor. China ha aparecido también, ¿no es cierto? Como nueva potencia económica. Entonces, el mundo de hoy es un mundo donde ya las cosas están cambiando. Ya no son los noventas ni son los 2000. Desde el 2010 en adelante, China ha aparecido como nueva potencia económica. Y el Perú es parte de un aliado importante de China en Sudamérica o en Latinoamérica en general. Sobre todo a partir de la construcción y la apertura en noviembre del puerto de Chancay. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuánto Estados Unidos permitirá que China y el Perú y los países sudamericanos empiecen a acercarse más a la economía china? Porque, ojo, el Perú, economía peruana hoy es principalmente dependiente de la economía china. Se ha superado la dependencia económica de los norteamericanos ya hace varios años. Entonces la pregunta es eso, ¿no? ¿Hasta cuándo Estados Unidos permitirá la avanzada económica de China en Latinoamérica? ¿Mm? Entonces acá hay cosas que hablan sobre eso, ¿no? La famosa nueva ruta de la seda. ¿No? ¿Recuerdan la ruta de la seda de la dinastía Han de la antigüedad? Bueno, China ahora tiene un programa que llaman así, ¿no? La nueva ruta de la seda. Ya. Esto de la crisis económica del 2008 es la gran crisis económica de Estados Unidos y del capitalismo mundial después del crack de 1929. Y la causa principal tiene que ver con cuestiones vinculadas a la burbuja hipotecaria o al tema vinculado a la construcción, ¿ok?
ya acabó la hora. Quizás en la próxima clase pueda explicar un poco más sobre esto, pero pueden buscar tutoriales en internet, chicos. Ya lamentablemente no me ha alcanzado el tiempo. Em, pero bueno, lo dejo aquí, lo dejo aquí. Este tema se ha incorporado recién este semestre, este ciclo, así que un abrazo. Aquí terminamos Historia Universal. Ahora, la próxima semana terminamos Historia del Perú. Gracias, gracias. Gracias por tanto, perdón por tan poco. No, nos vemos la próxima clase, no, no la próxima semana, la próxima clase, la próxima clase. Le dicto las claves, disculpe, me había olvidado, me había olvidado. No se vayan, por favor, un minuto más, yo sé que tienen hambre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Semana 17, ¿dónde estás? Acá estás. Un segundo, no me maten, no me odien, déjame a mi mamá tranquila. Uno D de dedo, uno D de dedo, 2 C de casa, 2 C de casa, 3 A de avión, 3 A de avión, 4 E de elefante, 4 E de elefante y 5 D de dedo, 5 D de dedo. Ahora sí, un abrazo. Chao, cuídense, que les vaya bien. Gracias, profe. Chao, un abrazo, cuídense.